corazón valiente que no teme a lo que siente. Ven, Ofelia, sírvete una copa. ¿Yo? Sí, tú. ¿Por qué no? Vamos a disfrutar juntos este rico vino. ¿Sabes? Quiero brindar por la partida de Estela. Todas las mujeres que están contigo terminan mal. Entonces, cuídate. ¿Festejas conmigo la muerte de Estela? No. Voy a festejar el final de Miguel Valdés. Sí, esta noche Vicente se está encargando de él. Vicente es un inútil. ¿Confiaste en la persona equivocada? Ay, papá, por Dios, no me asustes. ¿Es para asustarse? Si él falla, podemos caer todos. Necesito una ambulancia. ¡Urgente! Sí, un accidente de tránsito. ¿Qué pasó con mi hijo? El médico me dijo que no responde a los medicamentos. ¿Y entonces? Van a tener que empezar por la diálisis, pero tienen pocas esperanzas. ¿Pasó algo? ¿Algo en lo que te podamos ayudar? No, Nicolás, el hijo de Esteban de la Vega, está muy grave. ¡Rico! Gracias. Espero que lo disfruten. ¡Delicioso! ¿Hace cuánto? ¿Cuánto tiempo que nosotros no comíamos tan, pero tan rico, ah? Ni me acuerdo. Estaba bromeando. Tiene razón. Hay que relajarse, ¿no? Bueno, cuéntenme. ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van a ir? Ya no las vamos a arreglar. En algún sitio seguramente conseguiremos trabajo. ¿Tienen documentos? No, los perdimos todo en el incendio. No tenemos nada, pero vamos a hacer los trámites, ¿sí? Voy a buscar un poco de agua. Lourdes. Lourdes. Te estaba llamando. Disculpa, no te escuché. ¿Necesitas algo? No te preocupes. ¿Sabes qué? Yo voy por los vasos de agua. Sienta. Estoy muy triste por lo que le pasó a mi abuela. Por suerte, tenemos a mi hermanita. La vida es injusta. Es dura, cruel. ¿Lo dices por mi abuela? No, lo digo por Pablo. Violetita, ven. Ven, princesa. Ven. Tú no te preocupes por nada. Te vas a quedar aquí. Yo te voy a cuidar. No te voy a separar nunca de tu hermano. Ni de tu hermana tampoco. ¿Eh? Permiso. Hola. ¿Juan Marcos? Soy yo. Estoy en la comisaría. Vicente Lamadrid intentó matarme. ¿Cómo? ¿Vicente? Sí, mira, yo iba en la moto. El tipo ese me venía siguiendo. De pronto intentó hacer lo posible para que yo chocara y el que terminó estrellándose fue él. ¿Y cómo está? En el hospital.
Pronóstico reservado. Tenías razón. No debí confiar en él. ¿Qué hizo Vicente ahora? Todo mal. El accidentado fue él. Está hospitalizado. ¿Puedes creerlo? Claro que puedo. Y esperemos que no le dé por abrir la boca, porque si no, estamos perdidos. Prefiero estar en las manos de Miguel y no en las de Vicente. ¿Qué estás diciendo, papá? La verdad. Es más peligroso un imbécil que un enemigo. Ya declaré. Me hubieras esperado. Tranquilo, no hizo falta nada más que decir la verdad. Lo que realmente me preocupa es qué demonios está pasando. ¿Por qué Vicente La Madrid me quiere muerto? Yo no dejo de pensar en eso y no le encuentro explicación. Si hubiera intentado algo contra mí, pensaría que es por celos, por Fernanda o porque estamos distanciados. Pero no entiendo qué puede tener en contra tuya. Yo tampoco, pero siento que estamos llegando a algo más. Y creo que necesitamos seguir investigando para llegar al final de todo esto. Estuviste cerca de la muerte. Lo que no mata fortalece. Y que me sigan buscando, porque me van a encontrar. Toma. Gracias. No sé qué haría sin ti. No tienes que pensarlo. Aquí estoy. De repente me vienen a la mente todos los momentos que compartí con Nicolás. Cada día de nuestra vida. Lo veo como si fuera una película. Los primeros pasos, las primeras palabras, sus cumpleaños. Cada etapa que viví con él. ¿Quieres saber un secreto? ¿De mi hijo? Sí. Claro que sí. Él me mostró una carta que te escribió al poco tiempo de morir Guadalupe. Una carta donde cuenta todo lo que eras para él. Pero nunca se animó a dártela. Es tan especial. Sí. Él es maravilloso. No estoy para soportar escenas de celos. Vine por Nicolás. Si te gusta, puedo hacer más. Es que está excelente. Te juro que ninguno de los pasteles que tengo allá adentro se le parece. Lástima que no vine antes. De que te decidiera a cerrar la pastelería. ¿Sabes? Me hubiera encantado trabajar ahí. Oye, ¿y si la abrimos? Podrías tener trabajo estos últimos días. ¿Por qué haces esto por mí? Bueno, por nosotras. No sé. ¿Acaso todo tiene que tener un porqué? Te estoy muy agradecida. Ay, la verdad no sé ni quién soy, ni lo que fui antes. Pero, ¿sabes? No me gustó verme en la calle como mendiga, sin hacer nada. ¿De verdad no recuerdas nada, Milagros? ¿Por qué te voy a mentir? Ay, no me guardaron un poquito de pastel, ¿no? ¿Interrumpí algo? Puedes ir a tu casa. Vicente está en estado reservado. Fueron, pero no puede dar declaraciones. Hay un policía con él y no puede ver a nadie. Hay que esperar. Todo esto es muy extraño. Sobre todo después de lo de Estela. Sí, pero no logro relacionar ambas cosas. No, yo tampoco. Perdón. Bueno, Natalia. Está bien. Está bien, nos vemos en casa. Era Natalia, ¿te acuerdas? La chica que nos dio información acerca de Sí, Fabiola. la recuerdo perfectamente. ¿Sabe algo de Fabiola? No, solamente me dijo que quería verme. ¿También de eso te vas a ocupar? Recuerda que tienes a tu sobrina. ¿Te sabes?
Sí, rezaba por el alma de mi abuelita. No te preocupes, todo se va a resolver y vas a ver que todo va a salir muy bien. A ver, esta noche vengo a jugar con ustedes. ¿Qué les parece? ¿A jugar? Uy, pero tú estás de un humor. Ya sé, ya sé. Estoy mal porque Pablo se fue. Otra me lo quitó y no lo puedo soportar, pero ay, ustedes son muy chiquitas para entender de amor. No estamos tan chiquitas. Si quieres te podemos ayudar a recuperar a Pablo. ¿Ustedes? ¿Por qué no? Tú tienes que seguir siendo novia de Pablo. Porque es que Pablo es tan lindo. Génesis. Ay, hombres. Cambia esa cara, Paul. Estamos en uno de los mejores antros de Los Ángeles y mira la cara que tienes. No seas mala onda. A ver, por favor. yo estoy aquí porque mi jefe me lo pidió y punto. Si era por mí, no accedía a tu capricho. ¿Sabes qué? Ya me harté. Es que no puedo creer que prefieras a esa güera desabrida antes que a mí. A esa güera le falta como que sex appeal, le falta todo lo que yo tengo. Es más, mira cómo baila. ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás tomando fotos? ¡Wow! ¿Eres tú? Soy yo, solo que con la billetera bien llena. ¡Wow! Pareces otra. Ay, yo sé lo que hace el dinero, ¿verdad? Y ese coche de allá afuera, descapotable rojo divino, también es mío. ¿Qué? ¿Te ganaste la lotería? Me caso mañana. Perdóname. Yo sé que no debo mentir. Pero es la posibilidad que tenemos de tener una nueva vida. Dios te salve, María, llena de ¿Por qué no me dice la verdad? Yo las puedo ayudar. Si me cuenta. Está bien. Yo le voy a contar la verdad. Nosotras estamos huyendo. Gracias por venir. Esto es más fuerte que yo. Sé que estás con Esteban, Sammy. Y también sé que yo no puedo estar contigo. Pero escucharte mal no lo puedo soportar. Aunque haya una fila de mujeres esperándote. Tú eres la mujer de mi vida, mi amor. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes, Navarro? Hablé con el médico. Puede haber una solución. ¿Cuál? Nicolás necesita un trasplante urgente.